Iba yo a medio camino de la cocina, con la jarra de ponche en la mano, cuando la voz de Iker Tadeo cortó el aire más filosa que cualquier grito que le hubiera oído antes. «Siéntate, mamá. Estorbas cuando la gente está platicando». Por un segundo, toda la mesa se quedó helada. 22 parientes, unos con el tenedor en el aire, otros a media plática, me clavaron la mirada como si hubiera cometido un delito grave, no más por estar de pie. Algunos se rieron no porque fuera chistoso, sino porque reírse era más fácil que encarar la grosería. Otros voltearon la cara, haciéndose los que no oyeron. Yo mantuve el gesto firme, aunque sentía que el piso se me ladeaba debajo de los pies. Dejé la jarra con cuidado, no porque él me lo ordenara, sino porque las manos me empezaron a temblar. Cuando alcé la vista, alcancé a ver un movimiento chiquito. Renata, su esposa, se inclinó hacia él y le susurró algo detrás de su vaso. Los ojos de Iker volaron hacia mi maleta de fin de semana que estaba junto a la puerta luego de regreso a ella, y se cruzaron en una mirada rápida de esas que dicen todo sin palabras. Ahí me cayó el 20 frío, como el viento norteño de diciembre. Esto no fue un arranque, estaba planeado. Respiré hondo y volví a mi lugar, acomodándome la servilleta en el regazo para que las manos dejaran de moverse solas. Iker siguió platicando con los suegros como si nada, pero sus palabras traían un filo que era solo para mí. Era ese tono que ponía cuando ya había decidido cómo iban a ir las cosas y yo tenía que seguirle la corriente sin chistar. Lo miré de reojo buscando al hijo que yo conocía, el muchacho que corría a mis brazos por un raspón en la rodilla o una mala nota en la escuela. En su lugar, vi a un hombre tallado por la ambición y el visto bueno, de gente que valora más la apariencia que el corazón. En algún momento de su nueva vida, había perdido la parte de sí mismo que todavía reconocía la mía. Un primo del otro lado de la mesa carraspeó, tratando de revivir la plática, pero el aire seguía cargado como si todos supieran que había algo más debajo de la superficie. Y tenían razón. Algo en Iker había cambiado. En el último año las pequeñas faltas de respeto se volvieron más frías, y ahora se atrevía a soltarlas enfrente de toda la familia sin pensarlo 2 veces. Me quedé ahí sentada con las manos ya quietas, preguntándome cuándo la grosería se había vuelto desprecio, y qué pasaría cuando ese desprecio me siguiera hasta la casa al día siguiente. La casa estaba en un silencio total cuando desperté de esos que te obligan a caminar de puntitas como si estuvieras invadiendo algo muy frágil. Me metí a la cocina sin hacer ruido y puse una sartén en la estufa. El simple ritmo de preparar el desayuno, romper huevos, cortar fruta, me ayudó a calmar el coraje de la noche anterior. Todavía tenía la esperanza de que Iker entrara, me viera a los ojos y diera alguna señal de que lo de la cena de posadas había sido un error que lamentaba de corazón. Pero cuando por fin apareció, ni siquiera levantó la vista de la tableta que traía en las manos. «¿Sabe cuál es su lugar?», dijo con voz plana. «Deja de andar rondando la cocina. Necesitamos espacio». Pasó de largo sin detenerse, como si yo fuera un mueble viejo que ya no le servía. Me quedé congelada con la espátula en el aire mientras el olor a mantequilla caliente llenaba el silencio que dejó. No fueron las palabras lo que más dolió, fue la facilidad con que las dijo como si nada. Terminé de cocinar en silencio, puse la comida en un plato que nunca vino a buscar. Cuando apagué la estufa, el tic-tac del metal enfriándose sonó más fuerte de lo normal. Limpié la mesa con movimientos chiquitos y firmes, tratando de soltar el nudo que se me había hecho en el pecho. Más tarde, camino al cuarto de lavado, oí voces saliendo por la rejilla del ventilador del pasillo, delgadas, distorsionadas, pero sin duda eran de él. «Ya deberíamos sacarla de aquí pronto. No hay beneficio en tenerla rondando». Un murmullo suave de acuerdo. La voz de Renata. Me quedé parada, una mano apoyada en la encimera, la otra
apretando el borde de mi suéter. Las palabras me cayeron como agua fría, no punzantes, sino pesadas. No estaban hablando de logística, estaban hablando de mí, como si fuera un estorbo que ya había durado demasiado. Solté el aire despacio y dejé que el silencio me envolviera otra vez. Por primera vez en meses, algo dentro de mí dejó de esperar a que recordara, a que se ablandara, a que me viera. En esa cocina callada supe con una claridad que me dio miedo que el siguiente paso tenía que ser mío. La mañana pasó en pedacitos pasos suaves por el pasillo, voces apagadas detrás de puertas cerradas, el zumbido constante de una casa que ya no sentía mía. Caminaba por las habitaciones sin rumbo, dejando que mis pensamientos se acomodaran en los huecos que las palabras de Iker habían abierto. 3 meses antes, cuando me dijo por primera vez que dejara de meterme en las decisiones del taller de mi difunto esposo, me hice la fuerte y lo dejé pasar. Cuando dejó de contestarme el teléfono por días, me dije que andaba ocupado. Cuando puso un montón de papeles enfrente de mí y me apuró a firmar rápido, sin explicarme bien qué eran, sentí que algo dentro de mí se movió. Ese fue el momento en que saqué cita con un abogado. Recuerdo estar sentada frente a Caleb Rivas en su oficina llena de carpetas y con olor a madera vieja. No me interrumpió mientras le contaba las formas chiquitas pero claras en que Iker había empezado a alejarme, la impaciencia en su voz, la presión, para que lo dejara manejar todo como si mi criterio ya no valiera nada. Caleb asintió una vez y empujó una carpeta hacia mí. Podemos hacer documentos de contingencia, dijo, solo para usarse, si alguna vez tu dignidad queda lastimada más allá de lo reparable. La palabra dignidad se me quedó dando vueltas. No dijo seguridad, no dijo bienes, dijo dignidad, como si ya entendiera qué era lo que más temía perder. Pasamos 2 horas armando instrucciones, traspasos de autorizaciones y detallando exactamente cuándo debía aparecer en mi nombre. Salí de ahí con una carpeta bajo el brazo, esperando que se quedara juntando polvo en un cajón. Nunca le conté nada a Iker, no por querer tener un as bajo la manga, sino porque quería paz. Pero al recordar su voz de la noche anterior, afilada despectiva, resonando frente a toda la familia, supe que la línea que Caleb mencionó ya no se acercaba, ya la habíamos cruzado. El teléfono estaba ahí, en la mesa pantalla oscura, pero todavía no lo agarré. En cambio, dejé que el silencio se asentara, ese silencio conocido que siempre trae los recuerdos viejos, te gusten o no. Después de que mi difunto esposo falleció, Iker Tadeo, y yo vivimos en una casita modesta en las afueras de Puebla, de esas con paredes delgadas y un patio que nunca se mantenía bien podado. Recuerdo que yo misma remendé la barda la misma semana que acepté mi primer trabajo grande de restauración. El taller olía a barniz y madera vieja, las horas eran largas, pero cada piano terminado traía una certeza chiquita, yo podía mantenernos a flote. Restauré pianos durante décadas verticales de cola, reliquias olvidadas en bodegas, construyendo poco a poco una fama de manos cuidadosas y trabajo serio. El dinero no era de lujo, pero era constante, y con eso pude comprar participaciones pequeñas en 3 talleres especializados. Después, cuando un empresario local se jubiló, agarré unas acciones en 2 terrenos comerciales que ofreció en voz baja antes de venderle a los grandes. Fueron decisiones tranquilas, pacientes, y nunca se las conté a Iker. Quería que creciera, sin la sombra de una herencia esperándolo. Quería que entendiera el esfuerzo, como yo lo entendía, algo que te forma, no algo que te rescata. Pero conforme se metió más en el mundo de Renata, con las expectativas de su familia influyente, empezó a cambiar la historia de donde venía. Hablaba de su infancia como apretada o limitante, como si la casita donde vivió todos sus momentos importantes hubiera sido una carga.
Era raro ver a alguien reescribir su propio pasado mientras yo todavía cargaba la versión original. Pensaba mucho en una plática de hace años, cuando me dijo que dejara de trabajar y de meterme en cosas como si yo estuviera invadiendo un espacio que él quería para él solo. Fue la primera vez que sentí que se cerraba una puerta entre nosotros, una puerta callada, que él no quería que yo volviera a abrir. Ahora parada en la cocina de su casa, esa distancia que creó hace tiempo se sentía más cerca que nunca. Ya entrada la mañana, la casa dejó de estar en silencio. Los carros empezaron a llegar y a formarse en la calle, y voces conocidas se colaban por las ventanas mientras los parientes iban llegando a la comida que los suegros de Iker organizaban después de las posadas. Me quedé cerca de la entrada, alisándome la blusa no porque estuviera arrugada, sino porque ese movimiento me calmaba. Cuando entró el primer grupo, los saludos sonaron distintos, medidos, cuidadosos. Algunos me hicieron una seña chiquita antes de voltear a otro lado. Otros ni me miraron, como si reconocerme los metiera en un problema incómodo. No me sorprendió, aunque igual me rozó algo tierno por dentro. Una sobrina se acercó calladita mientras se quitaba el abrigo. No pensé que lo dijera en voz alta. Me susurró, casi como confesando un secreto. Sus palabras pegaron más fuerte que la acusación de Iker. Confirmaban lo que yo ya sentía: el faltamiento de respeto llevaba creciendo a escondidas mucho antes de salir a la luz. Le agradecí bajito y me fui al aparador, dejando la cajita envuelta que había traído un compás de plata sencillo para mi nieto. Lo elegí semanas antes, un símbolo chiquito de dirección, de aprender a encontrar el camino, aunque el mundo alrededor se mueva. Se sintió raro ponerlo entre las charolas brillantes y los platos de cristal, un objeto modesto en una habitación llena de alardes. Llegaron más parientes. Las pláticas subían y bajaban, pero ninguna me llegaba a mí. Me quedé en la orilla de la reunión, apartada pero presente, dejando que el remolino de charlas me rodeara sin entrar. Sabía que no podía forzar cercanía donde solo quedaba cautela. A las 11:15 en punto, mientras llevaba vasos vacíos a la cocina, un movimiento afuera me llamó la atención. Un sedán oscuro se paró despacio en la banqueta, vidrios polarizados, motor ronroneando bajito. El corazón se me aceleró firme, pero innegable. Me sequé las manos con un trapo mirando el carro desde la puerta y sentí que el peso del momento encajaba como una llave girando hacia algo que llevaba mucho preparado. El ruido de la puerta abriéndose cortó la plática como un tajo limpio. Las conversaciones se trabaron, las sillas se movieron y todas las cabezas voltearon hacia la entrada. Ahí estaba Caleb Rivas, traje gris impecable, maletín de cuero, en una mano, expresión serena, que hizo que la habitación se enderezara sin querer. Entró con calma, segura. Busco a la señora Mariana Itzel. Abrí la boca para hablar, pero Iker se movió más rápido, poniéndose entre nosotros. Sea lo que sea, puede esperar, dijo con una sonrisa forzada. Estamos en medio de la comida familiar. Caleb no le devolvió la sonrisa. Vengo bajo instrucciones precisas, contestó. Instrucciones que solo exigen mi presencia si la señora Itzel es humillada públicamente por su hijo frente a testigos. Un murmullo recorrió la habitación, sillas crujieron, alguien jaló aire fuerte, un tenedor chocó contra un plato. Iker soltó una risa corta y despectiva. Estás bromeando, esto es ridículo. Pero los parientes no se rieron con él. Varios se miraron entre sí, recordando lo que habían oído la noche anterior, lo que habían decidido no enfrentar. Caleb pasó tranquilo junto a él y puso el maletín en la mesa del comedor. El clic de los broches sonó más fuerte de lo normal. Sacó una carpeta sellada y la colocó en el centro como un reto callado. Estos son títulos de propiedad, dijo.
documentos de inversiones a largo plazo y acciones mayoritarias en 3 talleres especializados. Miró directo a Iker. Todo a nombre de la señora Itzel. Alguien del fondo susurró apenas audible. Pensé que no tenía nada. Caleb cerró el maletín con cuidado. La señora Itzel ha mantenido la propiedad en silencio por más de 20 años. La habitación se quedó quieta otra vez, pero esta vez el silencio no era de confusión, era de reajuste. Decenas de ojos se movieron entre mí, la carpeta y Iker, cuya cara pasó de incredulidad a irritación. Yo me quedé parada cerca de la puerta, apoyando las manos en el marco para mantenerme firme mientras Caleb se preparaba para mostrar los documentos que nos llevarían al siguiente paso. Caleb no se sentó. Volvió a meter la mano en el maletín y sacó un segundo sobre más delgado, pero con sellos oficiales. Su voz siguió calmada, casi neutra, mientras lo ponía con cuidado junto a los títulos. Esto, dijo, es un contrato de transferencia condicional redactado hace 6 años por petición de la señora Itzel. Un movimiento recorrió la habitación, unos se inclinaron hacia adelante, otros se tensaron en sus sillas. Yo mantuve las manos juntas viendo cómo la mandíbula de Iker se apretaba. Caleb abrió el documento. Según este contrato, todos los bienes, propiedades, inversiones, acciones de negocios pasarían al señor Iker Tadeo al fallecimiento de la señora Itzel. Hizo una pausa para que la expectativa se asentara, excepto en una circunstancia. Los ojos de Iker volaron hacia mí, filosos e inciertos. Caleb siguió. La herencia se anula si el señor Carden rechaza públicamente a su madre por vergüenza o por cuestiones de estatus. Por un segundo nadie se movió. Luego el recuerdo cayó sobre la habitación, las palabras exactas que Iker había gritado la noche anterior, el tono, la sonrisita, las risas que siguieron. Lo vi en sus caras, lo recordaban. Todos. No fue eso lo que dije, soltó Iker alzando la voz. Ella oyó mal. La gente recuerda mal las cosas. Pero demasiados parientes murmuraron al mismo tiempo. Lo dijo clarito. Yo estaba ahí mismo. Le dijo que se sentara. Dijo que era inútil. Cada confirmación apretaba más el silencio que siguió. Caleb lo miró directo. Lo niegue o no, los testigos confirman que la condición se cumplió. Por lo tanto, la cláusula de herencia queda anulada. El color se le fue de la cara a Iker, dejándolo pálido bajo las luces del comedor. Renata se acercó voz aguda por el pánico. Tiene que haber forma de deshacerlo. Los contratos se pueden cambiar. Tiene que haber algo. Caleb negó con la cabeza. No este. Se escribió precisamente para evitar ese tipo de cambios. Sus términos son definitivos. Un temblor le recorrió el cuerpo. A Renata. Iker miró los documentos como si estuvieran en un idioma que nunca aprendió. Yo me quedé quieta, viéndolo absorber la verdad, mientras la siguiente pregunta inevitable se formaba en el espacio que se abría entre nosotros. Por un rato largo, nadie habló. Los documentos estaban abiertos en la mesa, crudos contra la madera pulida, y su peso parecía aplastar la habitación en quietud. Entonces Iker dio un paso adelante, movimientos torpes, como jalado por algo que no controlaba del todo. Mamá empezó la voz, quebrándose en la palabra. Tienes que saber que no quise decir nada de eso. Estaba enojado. Había gente mirando. Salió mal. Tragó saliva buscando en mi cara algo conocido, algo a lo que aferrarse. No debí decir lo que dije. ¿Lo sabes? Lo dejé hablar. Por una vez no corrí a llenar el silencio por él ni a suavizar sus errores. Solo esperé manos quietas a los lados, el murmullo de la reunión desvaneciéndose hasta que pareció que solo estábamos él y yo en la habitación. Volvió a intentarlo con la desesperación filtrándose por las grietas. No pienso en ti así. Solo estaba agobiado. No puedes guardarme rencor por un momento.
Vi la tensión en sus hombros, el temblor en la comisura de la boca. Era la primera vez en años que lo veía inseguro, pero la disculpa, aunque temblorosa, se quedaba en la superficie. No llegaba al lugar donde la crueldad se había plantado mucho antes de la noche anterior. Cuando por fin hablé, mi voz salió firme. «Nunca te pedí que me admiraras», dije. «Solo esperaba que no olvidaras quién estuvo detrás de ti». Un suspiro suave recorrió la habitación, alguien que había estado escuchando demasiado de cerca. Iker bajó la mirada, pero yo no me acerqué. No esta vez. En cambio, caminé al aparador y tomé el compás de plata que había traído para mi nieto. Él me miró con ojos grandes mientras yo me arrodillaba a su lado. «Esto es para ti», le dije con suavidad, «no para tu papá». Lo tomó con cuidado, como si sintiera el peso del momento, aunque no entendiera su forma. Me levanté, agarré mi abrigo que estaba en el respaldo de una silla y me lo puse. La tela cayó ligera, casi reconfortante, mientras me volteaba hacia la puerta que me llevaría al siguiente capítulo de lo que tenía que venir. Me alejé de la mesa sin anuncio, sin agarrar nada más que el abrigo que ya traía puesto. La habitación no se levantó contra mí. Nadie protestó. El silencio que me siguió fue como un eco largo, pero no traía la filosa de la noche anterior. Era un silencio más tranquilo, cargado de reconocimiento, en vez de burla. Mis pasos fueron lentos. Al principio, afirmándome contra la corriente de miradas que me seguían, pero cada pisada se volvió más segura. Mientras pasaba por la sala, junto a los retratos familiares enmarcados, que parecían de otra época de mi vida. Las pláticas murmuradas detrás de mí no volvieron. Simplemente se disolvieron. Cuando llegué a la puerta principal, el aire frío de diciembre me pegó en la cara más cortante que el calor de adentro, pero extrañamente liberador. El jardín estaba lleno de carros, sus parabrisas captando la luz pálida de la mañana. En la banqueta, el sedán oscuro seguía encendido, motor ronroneando bajito. El chofer, vestido impecable, bajó a abrirme la puerta trasera. Caleb lo había arreglado todo sin pedirme confirmación. Seguro sabía que no me quedaría. Me metí al asiento de atrás, la puerta se cerró con un clic limpio y final que se sintió como un punto. Por la ventana vi el porche llenarse de parientes que se asomaban desde la entrada, caras serias, ojos, siguiéndome de una forma que nunca antes. Ninguna cara tenía diversión ahora. Entonces apareció Iker. Se quedó en el marco de la puerta, hombros caídos, la postura confiada, de antes desaparecida por completo. Por primera vez se veía más pequeño, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido más rápido de lo que podía aguantar. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, la suya llena de incredulidad, confusión, algo cercano al arrepentimiento. Pero no pasó ninguna palabra entre nosotros. El chófer se sentó adelante, me miró por el espejo y esperó mi señal. Le di un asentimiento chiquito y el carro se alejó de la casa que ya no tenía lugar para mí, llevándome hacia la vida que esperaba callada al otro lado del día. El camino de regreso a las afueras de Puebla se sintió más callado que la mañana misma. Mientras el sedán se alejaba de la zona residencial, la tensión se me fue soltando de los hombros hilo por hilo. Para cuando apareció el skyline de la ciudad, el peso que me había seguido meses se había adelgazado hasta algo que por fin podía respirar alrededor. En casa, entré por la puerta lateral del taller. El olor familiar a barniz y madera añeja me recibió como a un viejo amigo. La luz de las ventanas angostas trazaba líneas suaves en el piso, tocando las mesas y herramientas que habían formado tanto de mi vida. Caminé despacio hacia el armazón de piano de cola, al fondo, y puse la palma en su borde pulido, la superficie fría y sólida bajo mis dedos. Me ancló de una forma que nada más podía. En mi escritorio estaban los documentos que Caleb me había mandado por correo en el camino. Los imprimí,
Los leí línea por línea con ojos firmes. La decisión llegó fácil. Ahora, sin dudar, transferí parte de la propiedad de mis talleres a un fideicomiso para mi nieto. No para su papá, no para quien midió mi valor por conveniencia o vergüenza. Solo para el muchacho que todavía me miraba sin cálculos. Una vez firmados, dejé los papeles a un lado y jalé un cuadernito hacia mí. En una página limpia, escribí una sola frase no dirigida a Iker, no para que nadie la entendiera más que yo. Algunas verdades no se dicen para enseñar a los demás, sino para liberarse uno mismo. Cerré el cuaderno y dejé las manos sobre la tapa. Afuera, una ráfaga de viento frío tocó las ventanas suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio se sintió como posibilidad en vez de soledad. Me recargué, respiré hondo y dejé que el día se asentara a mi alrededor, sabiendo que esto no era un final, sino el primer paso claro hacia lo que viniera después.